Hola, te doy la bienvenida a este podcast que va a llevar por nombre Instruye al niño en su camino, para que cuando fuera viejo o cuando fuera mayor no se apartara de él. Quien te habla es Varini Arroa. Te hablo desde Chile en un lindo atardecer otoñal y me resulta también particular eh, estar aquí en esta posición frente a una cámara porque primero, antes de subirlo al canal de YouTube, me estoy hablando a mí misma, algo que no me es común, tampoco me molesta, pero no me es común. Y lo he pensado y meditado eh, varios días ya antes de tomar la decisión de hacer este podcast. Espero a través de varios capítulos. eh, no tengo la verdad, pero por los años de experiencia que se me ven en mi pelo, eh, teniendo la asignación, la oportunidad de trabajar con y para niños y niñas en la ciudad del país que habito, he ido percibiendo a modo de diagnóstico cómo los niños han ido modificando sus conductas influenciados por la presencia o ausencia de su padre y de su madre, producto de esta vida vertiginosa laboral que vivimos, por la influencia de la televisión, de obviamente del celular y de los videos, juegos, de algunos personajes, en el lugar educativo en el que yo me desarrollo. Tengo la oportunidad de estar con bebés desde la sala cuna hasta el kinder, lo que no implica que nunca me haya relacionado con niños y niñas más grandes, que también lo hago una vez al mes en una escuela dominical. Como te darás cuenta o como podrás intuir, la doctrina que rige mi vida, el camino que rige mi vida es la fe en Cristo y en la Biblia, que considero la palabra de Dios. Como educadora y además como escritora, pretendo, como te decía en el principio, ser un aporte a toda la reflexión que se pueda estar haciendo hoy día en torno a cómo nos relacionamos de manera favorable, quiero decir, y decidora con los niños y las niñas, sabiendo que nuestro tiempo como adultos es un tiempo que va mayoritariamente a nuestras horas laborales, generando con esto como una serie de trastornos y además que en el país que vivo, que yo sé que también ocurre en otras ciudades y en otros países de Latinoamérica, se ha incrementado lo que nosotros decimos una cantidad importante de violencia en relación entre los niños, sin necesariamente destacar el bullying por eso, o de los jóvenes que están, eh, yo diría que como acorralados entre la música que ellos escuchan, la cantidad de sobreestímulos a los que son afectos como drogas, alcohol, trasnoche, hipersexualidad. Y si bien mi intención no es hablar como desde una perspectiva solo demonizando lo que hay en nuestro entorno, por el contrario, es buscar un puente entre nuestra vida cotidiana sencilla y muchas veces anónimo y lo que nos dice la palabra de Dios con respecto a la educación de nuestras hijas y de nuestros hijos, porque lo que plantea, lo que estamos hablando desde instruye al niño en su camino para que cuando sea viejo o mayor no se aparte de él, que está en Proverbios, en el capítulo 6, en el versículo 22. Proverbio está en lo que se considera el libro del Antiguo Testamento de la Biblia,
Y quiere decir en términos muy sencillos que la influencia que yo vaya teniendo sobre nuestros pequeños y pequeñas a lo largo de su vida va a permitir, siendo esta vida un camino, va a permitir que lo que tú le entregues le permita a él ir en su propio andar recogiendo lo que tú depositaste en su corazón para su bien o para también para su tropiezo. Entonces, desde esta perspectiva, como he visto tantas cosas en estos 15 años y siento esta inquietud de compartir mi experiencia como un granito en esta larga arena de la existencia y para que además comentemos no solo textos bíblicos, sino cómo la cultura, los programas de televisión, lo que plantean las ciencias sociales como la psicología, la antropología, la sociología, la neurociencia, también desde la perspectiva de las ciencias biológicas, un poco la biología, pero pequeñas pinceladas porque yo no pretendo abarcarlo todo, y lo que llamamos la cultura, el arte y lo que dice la palabra de Dios como un sustento para nuestras vidas. Yo aquí tengo una pauta con la que trabajo, hay cosas que van a salir de manera espontánea, pero por mi desarrollo profesional uno ha tenido que ir planificando un poco cómo se van a desarrollar las clases o los escritos que me toca entregar y desde esa perspectiva para yo también irme ordenando mentalmente y en los comentarios que quiero compartir contigo, a veces voy a mirar una pauta y además contarte que voy a trabajar con en esta, al menos en esta primera parte, en este primer diagnóstico, con dos tipos de Biblia. Una Biblia que es la nueva traducción viviente, que es lo que conocemos como una Biblia cristiana evangélica, y una Biblia que es la Biblia de Jerusalén, que es lo que también se conoce como una Biblia católica. La diferencia entre ellas son las tradiciones que tomaron los textos sagrados para transcribirse al español y la cantidad de libros que consideran la una y la otra como fundamentos de su fe. Sin embargo, mi propósito no es hablar quién está en lo cierto y quién no, porque la palabra de Dios es una sola. Ya la palabra de Dios fue, entre paréntesis, hecha para un pueblo judío, donde Cristo era judío, sus apóstoles eran judíos, fue narrada en esta perspectiva y después eh, por las circunstancias históricas que vivía el pueblo de Israel en un momento determinado, el griego, eh, luego el latín, eh, más el hebreo y el arameo fueron dándole forma a esto que hoy día nosotros reconocemos como el texto, el único texto sagrado como la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, para que sepas desde dónde yo estoy como caminando y siempre revisando no solo esos textos que van a ser aquí los textos dialogantes, sino que hay otras traducciones por las que yo también eh, voy preparando los o el programa. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a recordar además, hay una palabra en Lucas, en el Nuevo Testamento, en los que conocemos como evangelios sinópticos, que dice que Jesús crecía sujeto a sus padres en sabiduría, en gracia y en estatura, para con Dios y para con los hombres. Entonces, el propósito mayor de Dios para con nosotros es que nuestros hijos, nuestras hijas preciosas, ¿sí?, puedan crecer en sabiduría, en estatura
en gracia, es decir, en los dones y talentos con los que Dios los fue diseñando cuando los trajo a la tierra, para con Dios y para con los que tiene a su alrededor. No para que ande levitando por ahí, sino que parte del ser integral con propósito es que debemos ir ensanchándonos en todas estas dimensiones. Así que con todo el amor del mundo pretendo ser como lo más didáctica que podamos para ir eh, compartiendo y, y de a poquito ir como adentrándonos. Estoy, por ser el primer capítulo, un poco nerviosa, a ratos me disperso y desde esa perspectiva te ofrezco mis disculpas, pero de a poquito, en la medida en que ya todas las semanas yo me vaya instalando frente a la pantalla, voy a ir soltándome un poco más, ¿ya? Siendo también muy auténtica, pero soltándome un poco más y a ratos para que no me ocurran así como cosas que me dispersen un poquito, pero en mi forma, digamos, en mi carácter de relacionarme suelo ser así, ¿no? Como formal, pero tampoco rígida y quiero que este momento, que tú puedas estar escuchando mis palabras, no necesariamente tengas que estarme mirando. Suelo yo escuchar muchas cosas a través del YouTube mientras me muevo, mientras hago cosas. Y mi idea es lo mismo, o sea, como aumentar tu capacidad auditiva y de comprensión. Vamos entonces, iniciamos esto pasando a esta introducción y quiero compartir contigo una, una palabra bastante conocida que dice que en el Salmo 25, en el versículo 12, vamos a ir aquí, va a sonar un poquito el papel, porque eh, somos, estoy aquí con cosas así como encima y van a sonar un poquito. Podría editarlo luego y mostrarlo plano, pero hay, prefiero esta vez que no, ¿ya? Entonces, el Salmo 25 en el versículo 12 dice lo siguiente: ¿quiénes son los que temen al Señor? Él les mostrará el sendero que deben elegir. Vivirán en prosperidad y sus hijos heredarán la tierra. El Señor es amigo de los que le temen, a ellos le enseña su pacto. Empecé con el Salmo 12, mira qué precioso está aquí ocurriendo los primeros rayos del atardecer y aunque me vea un poquito borrosa, le da todo una perspectiva distinta. ¿Qué quiere decir con esto? Que nuestra responsabilidad hoy día como adultos y adultas es dejarle a nuestros hijos y nuestras hijas un piso tan sólido en los valores que consideramos fundamentales nosotros para poder vivir en esta tierra, que es una tierra confusa porque siempre tiene una teoría nueva y las personas se abrazan a las teorías y las defienden y luego las teorías son refutadas por otras teorías que las personas otra vez las abrazan y hacen guerra por esas teorías. Entonces, nosotros, quienes hemos reconocido a Dios como nuestro Padre Creador y a Cristo como nuestro Señor y Salvador, en esta su palabra, dejar cimentado a nuestros hijos, que caminen en su propio desarrollo con esto, de saber que hay un Dios creador que lo creó todo, no solo los cielos y la tierra, nos creó a nosotros y Él diseñó de antemano cómo tenía que ser una familia.
donde había un padre, una madre presente y unos hijos que tenían que aprender a estar sujetos a sus padres. Pero a la vez el padre también tiene que saber que él tiene que estar sujeto a un Dios como padre y como conformando un hogar. Entonces, si nosotros le enseñamos esto a nuestros hijos, aunque vengan las influencias y en algún momento estas influencias hagan que ellos presten oído, finalmente estas van a decantar por sí mismas. Voy a hablarte de dos ejemplos de manera... Nosotros decimos de la palabra parafrasear, es decir, yo voy a tomar lo que es textual y te lo voy a explicar no de manera literal, ni te lo voy a compartir de manera literal, sino más bien eh, tomando la base y transmitiéndotelo de la mejor manera posible. Por ejemplo, nosotros sabemos o hemos conocido que cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó a imagen y semejanza. Y les dijo, así como si lo muestran desde lejos, ¿no? Como en un gran dron. Esto está en Génesis en el capítulo 1 y los crea a imagen y semejanza y los bendice, le dicen multiplíquense, fructifiquen, les he dado todo al alrededor para que ustedes tengan una vida extraordinaria. Eso desde lejos. Luego, en el capítulo 2, cuando se nos explica lo que le llamamos la caída o la desobediencia, cuando Eva escucha lo que dice la serpiente, porque en ese tiempo, en el jardín del Edén, como no existía lo que hoy día conocemos como el pecado o la desobediencia o el orgullo, la persona, Eva, podía hablar con los animales y los animales hablar con las personas. Hoy día eso más bien nos parece un fenómeno extraordinario, pero en ese momento era algo común. Cuando Eva escucha a la serpiente y le comunica a Adán la mentira de la serpiente, y Adán y Eva finalmente desobedecen la instrucción de su creador por este afán de ser como dioses, siendo que de una u otra forma lo eran porque ya habían sido creados a la imagen y semejanza de su propio creador. Entonces, en este engaño, cuando fueron expulsados del jardín, luego ellos tienen dos hijos, Caín y Abel. Uno fue pastor y el otro fue agricultor. ¿Ya? Caín, en su condición de agricultor, llegado un momento, piensen un poquito, vamos a usar nuestra imaginación. Sale Adán y Eva del jardín del Edén acongojados, reprochándose luego el uno al otro, dolidos porque ya no tienen la presencia de Dios como la tenían en el jardín, y en esta situación de, hoy día le llaman exceso de cortisol, ellos conciben dos hijos. Y en el momento de la crianza de los hijos, de estos dos primeros seres, Caín y Abel, como el resultado de esta unión, ellos tienen que haberle contado a Caín y Abel lo que ocurrió antes y lo que ocurrió después. Y con eso ellos fueron creciendo. Caín y Abel tenían en su formación infantil, digamos que uno era pastor y otro agricultor, supongamos, ahí no dice la edad, pero ya podían batirse con sus propias fuerzas, es decir, podían tener de 14 años hacia arriba, quizá de 17 hacia arriba. Supongamos que tenían un máximo de 25, ¿ya? Todo esto es una especulación porque en la Biblia no sale.
pero podemos entreleer y más que suponer cosas, reflexionar que aquello que no se ve explícitamente sí ocurrió. Por una cosa autoral, a lo mejor está de manera más breve, pero está contenido. Entonces Adán y Eva educan a sus hijos diciéndole en algún momento, y todos lo hemos hecho, ay, y resulta que nosotros antes tuvimos aquí, tuvimos allá, fuimos creados por Dios, nosotros vimos a Dios, hablamos y a Dios, y por culpa de esta y de este, y mira lo que nos pasó y ahora todo nos cuesta y antes no nos costaba y nunca lo vimos. Y ellos fueron creciendo con esta perspectiva de que en términos humanos todo tiempo pasado fue mejor, pero mis papás se equivocaron y alguien tuvo la culpa. Y en este de que alguien tuvo la culpa también empezaron a crecer resentires en el corazón, ¿ya? Y si seguimos usando nuestra imaginación, sin querer faltar, por supuesto, a la palabra, si Caín era agricultor y tenía determinado territorio, ¿ya? Y Abel era pastor, a lo mejor Caín y Abel no necesariamente se llevaban bien, porque habían crecido en este tú fuiste, yo no fui, tú me dijiste que tú escuchaste que, ¿sí? ¿Por qué? ¿A dónde voy con mi comentario? Porque cuando Dios le pregunta a Adán, ¿qué hiciste? ¿O por qué lo hiciste? Adán dice, la mujer que tú me diste me hizo comer o me dijo que comiera, ¿ya? Siendo que la primera instrucción se le había dado a Adán, y eso lo dice explícitamente, que él no comiera, o sea, él ya tenía la instrucción. Sin embargo, Adán no es capaz de reconocer en este de la mujer que tú me diste y yo comí la manzana, no es capaz de reconocer que en su corazón también sintió estas ganas de ser Dios, como Dios, ¿ya? Y todas estas no reconocimientos y esta serie de emociones van hacia los hijos durante, hoy día sabemos, durante la gestación y durante la crianza. Y cómo ellos instruyeron a sus hijos en el camino, en este camino de dolor, de reproche, de que me arrepiento pero no puedo volver atrás porque Dios ya me echó del paraíso y puso querubines para que nosotros no entráramos en toda esta, hoy día le llamamos falta de perdón, pero todo en este complejo. Yo me imagino que las horas de comer de esa familia deben haber sido muy difíciles, de mucho llanto, y estos niños creciendo en esta especie de amor o odio, de por qué mis papás siempre están tristes, por qué discuten, por qué no podemos tener proyectos en común. En uno de los corazones esto caló más fuerte. Y si bien no justifica la actitud, entonces yo por eso decía, a lo mejor Abel de repente pasaba con su rebaño por encima de la plantación de Caín, y ya sea que los animalitos le comieran las cosas, se las destruyeran o simplemente hicieran su digestión sobre sus sembrados, eso más la formación que ellos habían tenido como seres pequeñitos hasta que fueron ya más grandes y tuvieron comprensión un poco más profunda, fue haciendo en sus corazones, generando estos corazones, multiplicando en sus corazones esta semilla que siendo de desobediencia en un principio, de ambición en un principio, de esconderse en un principio, es decir, de lo que hoy entendemos de no asumir nuestras responsabilidades en un principio, en ira, resentimiento y finalmente Caín, al ver que Dios, porque ellos sí sabían de Dios, sus papás se lo habían enseñado, le habían enseñado que había un Dios que los había creado, pero que llegado el momento tomó una determinación con respecto a ellos. Y ese Dios al que había que
alabar y ofrendar, no había mirado con buenos ojos la ofrenda de Caín. Y Caín, que ya venía en una enseñanza un poco complicada, hoy día le llamamos emocionalmente, pero complicada, tomó la decisión de matar a su hermano. Y lo primero que ocurrió en el jardín del Edén se agravó con una muerte entre hermanos, hijos de una misma familia, de unos mismos padres. Por eso, desde esta perspectiva, es importante educar al niño en su camino y que nuestro testimonio como madres y padres en su crecimiento sea íntegro y sin amargura, porque con respecto atrás, a nuestro pasado, a nuestras malas decisiones, incluso a nuestros aciertos, ya nada podemos hacer. Tenemos el presente, que es el concreto, y luego lo que viene, que no lo sabemos y que a veces nos asombra de manera extraordinaria y otras veces simplemente nos deja estupefactos. Y voy a hablar todo esto de manera muy breve, porque ya llevo hablando mucho rato, de otro, vamos allá, más que personaje, como que no me gusta mucho esa palabra, podríamos llamarlo de nuestros héroes de la Biblia y que también son antihéroes, porque lo maravilloso del texto sagrado es que Dios se relacionó con seres humanos como usted y como yo, comunes y corrientes, que todo lo bueno y todo lo extraordinario que pudieron hacer fue porque tuvieron la oportunidad de creerle a Dios y de que Dios interviniera en sus vidas de manera asombrosa. Y por eso que pasaron a la historia por creerle a Dios y también por equivocarse, aún creyéndole a Dios. Todo esto, desde mi opinión, que para muchos puede ser sesgada y errática, pero que yo estoy aquí, no entre comillas porque no tenga nada que hacer o quiera reconocimiento a través de las redes, sino porque me ha tocado como educadora, como planteaba en un principio, ver tantos cambios a ratos tan perniciosos, voy a decir, que en este asombro que tengo con respecto a la infancia, me siento que tenemos que, los que hemos caminado un poquito más y aún estamos en esta tierra, dejar semillas, a apoyar a otros, compartir nuestra experiencia con otros, no de una manera arrogante, sino que decir, mira, esto es lo que a mí me ha tocado experimentar, con Dios he podido transitar por aquí y si es Dios, estoy segura que te va a servir. Lo que yo te pueda decir en realidad no tiene ningún brillo, pero cuando es de Dios, sí es real, porque además Dios es eterno. Y como Él diseñó a la familia, diseñó la relación madre, padre, hijos, ese fue su diseño, algo Él debe saber con respecto al tema. ¿Ya? Yo soy ignorante, pero Él algo debe saber porque además Él es eterno. ¿Ya? Y Él como padre tuvo un hijo y su hijo Jesús nos mostró cómo era la relación con el Padre, ¿ya? Una relación jerárquica, una relación amorosa en diagonal, una relación transversal, porque era un diálogo fluido. Entonces, lo otro que yo te quería compartir era de Job, que lo tengo escrito aquí en este cuaderno, pero que si bien mi caligrafía fue eh, bastante clara con respecto a otras veces que he escrito, prefiero leértelo desde aquí, desde el texto, ¿ya? Entonces voy a compartir contigo el capítulo 1, el versículo 4 y 5. Otra vez vamos a trabajar en la nueva traducción viviente. Después vamos a usar la Biblia de Jerusalén, porque dije que era con los dos que iba a trabajar. Decía, los hijos de Job se turnaban en preparar banquetes en sus casas e invitaban a sus tres hermanas
para que celebraran con ellos. Cuando las fiestas terminaban, a veces, después de varios días, Job purificaba a sus hijos, se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Esta era una práctica habitual de Job. ¿Ya? Otro día vamos a contar quién era Job y todo, pero Job le había enseñado a sus hijos, por eso dice, instruye al niño en su camino, a compartir. Le había enseñado a sus hijos en este compartimento, ¿sí?, a compartir entre hermanos. Y él, sigo especulando, cuando sus hijos eran pequeños, debe haber hecho fiestas, banquetes, y debe haber invitado a otras personas, de modo que sus hijos lo tenían como parte de su aprendizaje, de su identidad de hijos de Job. Y eran tan generosos que además invitaban a sus hermanas. Ahí no dice si sus hermanas eran casadas o solteras, pero si sus hermanas eran casadas, ellas venían con sus maridos. Y estos banquetes duraban varios días, algo que era muy común y que también en localidades rurales como la que yo habito, antes, ahora no porque vivimos en un tiempo más de escasez por inflación y etcétera, etcétera, eh, los matrimonios duraban muchos días, los velorios duraban muchos días, los cumpleaños también duraban muchos días. Los velorios duraban muchos días porque tenían que venir familiares de todas partes y duraban 3 días. Pero estos banquetes que duraban varios días, ¿sí?, y había mucha abundancia de todo, de comida, de fiestas, de jolgorio, Job hacía por sus hijos, como padre, le decía, hacía una ofrenda. No vaya a ser que sus hijos, en el exceso de algarabía, hayan blasfemado en su corazón en contra de Dios. No necesariamente que hayan dicho, hoy día le llamaríamos garabatos, groserías, o hayan cometido imprudencias producto de su banquete. Aquí no dice que eran excesos, pero dice que eran de varios días. Y él, por sus hijos, hacía eso. Aunque sus hijos eran grandes, ya no eran niños, él estaba siempre como padre de familia, como cabeza, porque sus hijos tenían sus casas e invitaban a sus hijas que tenían sus propias casas a la casa de alguno del que estaba organizando el banquete. Él siempre era padre de sus hijos. No los desechaba, no le decía, no, como se usa en muchas casas, no, si ya está grande, él verá lo que hace, cómo se las arregla. No, Job no hacía eso. Y aquí yo quiero comparar estas dos influencias bíblicas. Una primera pareja, la primera pareja, que en un error garrafal, ¿sí?, cría a sus hijos fuera del Edén con mucho dolor, y ese dolor se va quedando en el corazón de los hijos hasta que termina en muerte. Mientras Job cría a sus hijos en mucha abundancia, tanto así que sus hijos hacen banquetes, no dice todos los días, pero que hacían banquetes, pero era una práctica habitual en Job. Después de estos banquetes que llegaban a sus oídos, que yo no sé por qué no lo invitaban, ya, él hacer una ofrenda a Dios para pedir perdón por sus hijos, porque además que cada error que sus hijos podrían haber cometido, probablemente lo hayan utilizado desde la influencia que el padre ejerció en ellos. ¿Ya? Eso desde la Biblia, desde el instruye al niño en tu camino. Y ahora, como yo, ustedes se dan cuenta, ay, esta es la cámara, es al revés, entonces este pelo que se ve acá, yo lo tengo al otro lado. Entonces, tengo el pelo blanco, ¿sí? Por aquí, no, es por acá. Y eso dice que yo
mi lozanía de piel, de cutis, fue hace varios años atrás. Y entre esos años atrás quiero compartir un programa que se conoce en toda Latinoamérica y es un programa extraordinario de habla hispana, llamémoslo, que si bien empezó a fines de los 70 a Chile, llegó en los años 80 y a veces yo todavía veo unos reels en Instagram y también fue hecho en dibujos animados y varias cosas. Estoy hablando del programa de El Chavo del Ocho, del extraordinario comediante Roberto Gómez Bolaño. Ese programa que hablaba de niños y de niñas en una vecindad con una característica socioeconómica particular, más bien de pobreza, nos muestra tres tipos de niños. Un niño que vive con una mamá que tenía un padre que era marino, que se supone que ella enviuda. No dice que el padre la abandonó, pero que el padre se fue y no volvió. Una señora que tiene un hijo, que no se siente cómoda en ese lugar, pero que por las circunstancias económicas solo le alcanza para vivir ahí. Un hombre que también es viudo, porque don Ramón igual es viudo, pero que es lo que hoy día conocemos como un flojo, un perezoso, un vago, pero que sí tiene muchos vicios y muchas excusas, que no le gusta trabajar. Esa es una imagen de una influencia masculina, vamos a decir, y esta es la otra imagen, ¿ya? Que tiene una hija que es mentirosa, que es bastante astuta y que es traviesa. Y hay un niño, que es que el protagonista de lo que veíamos, que es un niño aparentemente huérfano, aunque él reconoce muchas veces que vive en el 8, a pesar de que dormía en un barril, que vive en el 8, pero que es un niño al que no alimentan, porque él siempre tiene hambre. Él dice que vive con alguien, pero nunca se sabe, solo que él dice que vive en el 8. Entonces aquí tenemos un programa de televisión como una influencia cultural en nuestra vida. Fue muy gracioso, sí, uno aprendió muchas cosas también, eran actores extraordinarios, sobresalientes, sin duda, y con esto no quiere decir, no estoy diciendo que el programa era malo, porque eso sería una falta de visión absoluta, pero sin embargo ahí hay una influencia en nuestro entendimiento de la infancia. ¿Cómo eran estos niños? Primero, los tres niños eran muy torpes. Los tres niños eran muy violentos. Se golpeaban entre ellos con mucha facilidad y eso lo mostraban como algo gracioso. Y uno, en la influencia, crece, a propósito de instruye al niño en su camino, crece creyendo que el caerse, que el golpear a otros por casualidad o con intención es gracioso. Y la verdad es que no es gracioso golpearse. Duele y no es gracioso sentir dolor. Porque a veces el personaje del Chavo golpeaba al señor Barriga siempre por casualidad que venía a cobrar el arriendo de todos, la renta como él decía, y eso parecía gracioso, pero eso en realidad no es gracioso. Es una falta, es una torpeza y además es una falta de respeto. Porque además el Chavo siempre decía, fue sin querer queriendo, o sea, no te quise pegar deliberadamente, pero qué bueno también que te pegué, ¿ya? O sea, no planifiqué pegarte, pero si te pegué, también está bien. Y uno crece con eso. Crece con lo que hacían ellos, que era a veces burlarse el uno de la otra. Porque a Kiko lo trataban de burro, sí, bueno, el Chavo también. Eh, el ñoño era un niño obeso y se reían de su gordura. Entonces, habían pequeños detalles
que nos fueron influenciando. Nosotros veíamos que don Ramón, que era lo más parecido a una imagen hoy día, entendiendo una imagen parental y paternal para el chavo, lo que hacía era golpearlo, insultarlo, alejarlo y a veces hacer algunos negocios un poco turbios o truchos con el chavo. Porque don Ramón, ¿cuál es la imagen de don Ramón? ¿Cuál es la imagen, el camino, la influencia que nos dio de cómo era un hombre adulto? Era un hombre flojo, vago, lleno de vicio, que había una mujer que se conocía como la bruja del 71, que lo único que carecía era de belleza, pero tenía entrega, por último tenía una pensión, que era lo que le interesaba a don Ramón, que lo quería bien y él no estaba interesado en ella, él estaba interesado en otras cosas. Y además don Ramón, por su pereza, era un hombre errático. Todo tipo de negocios, de trabajos, de oficios que él intentaba desarrollar para alimentar a su familia, siempre iban de un trabajo tras otro. Y muchas veces nos ha pasado que nuestras malas decisiones, estos errores, que los vemos así como, ay, pucha, qué lata, vienen influenciados de estas imágenes. Porque eso queda no solo en nuestro cerebro como algo gracioso y de entretención, sino que nos queda como información de un comportamiento humano, porque hoy día hemos aprendido que nuestro inconsciente y nuestro consciente y nuestro subconsciente no diferencian, ¿sí? Nuestro consciente diferencia un poco más, pero nuestro inconsciente no diferencia. Por eso que cuando vemos una película nos emocionamos, o si estamos en acción nos ponemos tensos, si es de suspenso saltamos, porque es una película y yo la puedo detener, subir, bajar el volumen, pero así no, ¿sí? Nos imbuimos. Eso pasa con los programas y nosotros tuvimos la oportunidad, o yo siendo niña, digamos, que atrás es eso, de verlo una vez a la semana. Y eso fue quedando, fue quedando, fue quedando. Fueron quedando estos estereotipos que los podemos reconocer de estos niños arrogantes, egoístas. O sea, nos están diciendo que un hijo único tiene estas características: arrogante, egoísta, eh, solitario, que también se reconocía a sí mismo como un niño torpe, incapaz intelectualmente. Fíjense que, excepción de ñoño, todos intelectualmente eran, tenían problemas, hoy día le llamaríamos problemas de aprendizaje, ¿sí? Todos tenían eso, problemas de aprendizaje, no retenían en su memoria. Y la pedagogía, ¿qué vamos a decir de la pedagogía del profesor Girafales? Era un hombre como pedagogo muy violento, siempre se enojaba, fumaba en clase y a veces dejaba la sala de clase por salir a tener un momento de romance con la señora Florinda. Esas cosas quedaron aquí como parte de nuestra influencia cultural y suena gracioso y divertido y quizás exagerado lo que lo estoy diciendo siempre desde una perspectiva sociológica, porque estoy hablando desde esa perspectiva ahora con la oportunidad de los estudios que pude cursar alguna vez ya hace tantos años como el del programa que les estoy hablando. Y luego estos niños que les iba aparentemente tan mal en el colegio que uno nunca sabía si pasaban de curso o no, eran el estereotipo y el modelo, más que a seguir, el modelo influenciable, ¿sí? De más de alguno, en algún momento de su vida, utilizó las muletillas, los dichos que estaban en ese programa que nosotros vimos en familia a la hora del té, un día domingo en la tarde, y hasta después cuando lo siguieron dando en otros horarios, ya cuando yo ya fui creciendo y la tele en familia no fue mi unión, ¿no?
¿Y qué decir a propósito del profesor Girafales, el pedagogo que había, que él también era un hombre muy vanidoso, que estaba enamorado de doña Florinda, vamos a decirlo así, pero que durante todos los capítulos nunca tomó una decisión real de adquirir un compromiso con ella y de hacerse cargo de este hijo que, no siendo el sueño de un padre como él, nunca lo hizo. Y nos fuimos quedando con esto y hay muchas personas que finalmente tienen esta especie de romances por largos años y o no se van a vivir juntos y menos se casan, no se ordenan, como se dice en términos cristianes, no se ordenan. Entonces, estas influencias culturales de las que vamos a ir así como mediando un poquito, eh, nos han ido, ¿sí? Influenciando en nuestro camino. Y a veces hacemos cosas parecidas. Vemos gente que hace cosas parecidas y están influenciados porque todas las redes y los medios de comunicación masivas como la televisión siempre fueron un canal de influencia y lo siguen siendo, aunque usted diga que no ve televisión, que no tiene Facebook, no tiene Instagram, siguen siendo en este momento el mayor o la mayor estrategia de expansión de cómo debe o no debe comportarse determinado grupo social. Y ya para terminar, que vamos sopesando, que dice, instruye al niño en su camino, voy a leerles, ya para terminar, para que hagamos un, como un receso hasta el próximo programa, voy a leerles el Deuteronomio, ¿ya? El capítulo 6, y voy a leerle algunos versículos, que son muy poquitos, son 4 versículos. Dice, capítulo 6, el pueblo de Israel ya había cruzado el desierto, Dios ha hecho un pacto con ellos y les dice, estos son los mandamientos, los preceptos y las normas. 3 cosas. El mandamiento, o sea, yo te mando a hacer esto. El precepto. La norma, como debe ser. Que Yahvé, vuestro Dios, ha mandado a enseñaros, para que los pongáis en práctica en la tierra a la que vais a pasar para tomar posesión de ella. Así temerás a Yahvé tu Dios, guardando todos los preceptos y mandamientos que yo te prescribo hoy, tú, tu hijo y tu nieto, todos los días de tu vida, de modo que se prolonguen tus días. Esmérate en practicarlos para que seas feliz y te multipliques como te ha prometido Yahvé, el Dios de tus padres, en la tierra que emana leche y miel. Escucha, Israel, escucha, Israel. Yahvé, nuestro Dios, es el único Yahvé. Amarás a Yahvé, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Que penetren en tu mente estas palabras que yo te dicto hoy. Se las repetirás a tus hijos, les hablarás de ellas, tanto si estás en casa como si vas de viaje, así acostado como levantado. Yo lo voy a dejar hasta ahí. Como les contaba, el pueblo de Israel había salido de Egipto y
Dios decide ser el Dios de este pueblo con el que ya anteriormente había hecho un pacto con Jacob. Aquí Moisés lo saca. Pero lo que quiero decir es que cuando Dios nos dice que tenemos que poner en práctica sus mandamientos en la tierra que vamos a habitar, vamos a considerar esta tierra como la casa donde vivimos, con nuestro esposo, con nuestras hijas e hijos. Si yo no tengo esposo, da lo mismo por las razones, y a mí me toca hacer el rol de madre, no haga el rol de esposo, haga el rol de madre, porque Dios hará el rol de padre y de esposo en su casa. Luego, su tierra es su casa, siempre. ¿Ya? Y además, si su casa tiene patio y una extensión extraordinaria, mejor todavía. Temer a Yahvé en ese tiempo, temer a Yahvé tu Dios, y en este tiempo también, no es sentir miedo, ¿ya? Temer a Yahvé es reconocer que Jehová, nuestro Dios, nuestro Adonai, es inmensamente omnipotente, superior a cualquier idea que nosotros podamos concebir. Dios es lo misteriosamente otro que nosotros nunca vamos a hacer. Y usted puede decir, pero yo no he visto a Dios. Pero usted ha visto sus obras. Ha visto árboles, montañas, mar, gaviotas, hormigas, mariposas, bestias gigantes como las ballenas, los elefantes. Ha visto a su hijo recién nacido, recién nacida. Y esa es una prueba extraordinaria de que Dios existe. Y además que los hijos son la herencia que Él nos da. Es la mayor de las herencias que Él nos da. Y Él nos dice que los preceptos y mandamientos, es decir, que el primero y más importante, que es amar a Dios por sobre todas las cosas, por sobre mi casa, mi auto, mi ropa, mi salud, por sobre mi esposo, mis hijos, mi trabajo, mi dinero, por sobre todo, ¿sí? Amar a Dios por sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, es decir, con nuestro entendimiento y con todas nuestras fuerzas. Aunque nos quede así un cachito de salud, con ese cachito lo amamos también y le damos gracias por experimentar así el poquito de salud. Y lo que Él dice, y se lo diremos a nuestro hijo y a nuestro nieto. Y le diremos que Él es el Dios de nuestros padres, de mi mamá, de mi papá, de mis abuelos. Aunque como tal, usted también me puede decir, en mi caso, mi madre nunca conoció a Dios, ¿sí? No es una mujer que tema a Dios, que ame a Dios. Su modelo, su concepción religiosa es bastante opuesta a la que yo tengo. Pero Dios también también está aún, no solo estuvo, está en la vida de mi madre. De hecho, es así porque aún ella tiene hálito de vida en la tierra. Y estuvo con mis abuelos, y estuvo con los suyos. Dios siempre ha estado porque Él es eterno. Y lo dice para que a nosotros seamos felices y además nos multipliquemos en todo lo que Dios nos ha entregado. Bien, y para no cansarlos, no aburrirlos, dejé otras citas bíblicas de las que no vamos a hablar, pero que vamos a asociar a otras estrategias culturales. Hoy día hablamos de una estrategia artística, audiovisual, como fue el teatro o los actores del Chavo del Ocho. Hoy día eso se le llama comedia, ¿no?
y era un programa de televisión humorístico, decía, ¿sí? De todo Hispanoamérica, de toda esta cultura, yo creo que también fue, y también parece que lo he visto en Brasil, lo he visto en portugués, ¿ya? Así que de todo, no sé si está en Europa, lo ignoro, pero ahí hay una influencia, hay una instrucción en nuestro camino humano, y nosotros hemos ido tomando o dejando. Por eso Dios nos dice, instruye al niño en su camino, en el verdadero camino, para que cuando sea grande, con todo lo que él va a ver, con todo lo que va a escuchar, con todas las presiones que en algún momento pueda sentir, él no se aparte de la única verdad, que hay un Dios creador, que lo creó todo, que es un Dios que nos ama inmensamente, pero que también tiene sus normas y preceptos, porque Él creó este mundo, Él creó la tierra, Él la creó y Él puso las reglas del juego, no son las nuestras. Si nosotros no obedecemos o ignoramos sus mandamientos, como Él creó este mundo, en algún momento Él nos hace saber que las decisiones que hemos tomado, los resultados de esa siembra, que son nuestras decisiones, no son lo que esperamos. Y sentimos tristeza, dolor, frustración y a veces arrepentimiento. Y luego ya Dios nos permite seguir caminando. Para cerrar, quiero agradecerte, agradecer a Dios la oportunidad que me ha dado de estar frente a esta cámara, agradecerle a mi esposo que si bien no está aquí presente, él hizo toda la instalación, nos demoramos 1 hora en conectar el audio, el programa, porque antes probamos en otro computador y no nos resultó. Agradecerle a él su disposición para conmigo, su apoyo incondicional. Yo los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Le pido a Él, yo ya más o menos tengo la idea del próximo programa, que podamos seguir avanzando en esto que dice, instruye al niño en su camino para que no se aparte, aún siendo viejo. Y en la medida en que nosotros los instruimos, también nosotras y nosotros como familia somos instruidos. Que Dios les dé su gracia, su paz y los bendiga. Nos vemos la próxima semana.